El conflicto en Oriente Medio no se detiene. En los últimos días, el régimen de los ayatolás ha bombardeado Tel Aviv, dejando más de una veintena de muertos. Por su parte, Israel se ha hecho con el cielo de Irán, al mismo tiempo que ya ha barrido con un tercio del sistema lanzamisiles de su enemigo, al menos según los datos oficiales. Por si esto fuera poco, cuando se graba este vídeo, parece que los Estados Unidos están empezando a actuar. Ya hay varios vehículos aéreos dirigiéndose a la región y, por supuesto, Trump ha dado la orden de evacuación inmediata a todos los americanos de Teherán. Amigos, lo que se viene solo se puede definir con una palabra: incertidumbre. Pero en medio del caos hay una cosa prácticamente segura: si hay un conflicto en Oriente Medio, eso significa que el precio del petróleo se dispara. Pero los problemas no terminan aquí. Si Irán bombardea las principales instalaciones de Aramco, la petrolera de Arabia Saudí, o cruza todas las líneas rojas bloqueando el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa un quinto del petróleo y un tercio del gas natural licuado a nivel mundial, entonces el oro negro podría dispararse hasta los 120 o incluso los $130 por barril. Esto llevaría a muchísimos países de cabeza a una recesión. Pero ojo, porque en medio de toda esta historia hay un país que ahora mismo se puede estar frotando las manos. Un país que necesita dólares como agua de mayo y del que hemos hablado muchísimo en este canal: Argentina. Seguro que a estas alturas todos sabéis que el país del tango, las empanadas y el fútbol también es rico en gas natural y petróleo. Seguro que habéis oído hablar de los yacimientos de Vaca Muerta, pero si no, os sonará la demanda milmillonaria con la que Washington ha castigado al país gaucho por nacionalizar de malas maneras YPF. Sí, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Pues eso mismo. Para que os hagáis una idea, el crudo es la segunda mayor exportación de Argentina por debajo de la soja, e YPF es la compañía punta de lanza de este sector. Atentos, porque según un exalto cargo de esta empresa, la subida del petróleo que ahora podría provocarse tras los ataques de Israel haría aumentar la balanza energética del país de los 6.000 millones de dólares a los 8.000 o incluso hasta los 8.500, un aumento de nada más y nada menos que el 30%. Así que sí, es muy probable que Javier Milei descorchara el champán caro de la Casa Rosada cuando leyó esto del ataque a Irán en las noticias. Y no solo por la cercanía del presidente libertario con la religión judía, que ya hemos visto que son bastante cercanos, sino porque esta podría ser su oportunidad de oro para engordar las reservas del Banco Central y asegurarle al FMI que a la 23ª va a la vencida, aunque claro, las 22 anteriores no fueron culpa de Milei. Según los cálculos de una consultora, tan solo con una caída de $5 en el precio del crudo, la Argentina pierde 1.400 millones de dólares en nuevas divisas. Así que ya os imagináis. Pero espera tu momento, porque las cosas nunca son tan sencillas. El sector petrolífero gaucho está cogiendo carrerilla. Eso es innegable, pero todavía sufre por décadas de falta de inversión. Es más, a pesar de todo, ni siquiera está claro que un precio del petróleo alto beneficiara tanto a la Argentina como puede parecer a simple vista. Así pues, en Visual Economic nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿En qué estado está el sector petrolífero gaucho? ¿Qué está haciendo Milei para beneficiarse lo máximo posible de esta situación? ¿Es la guerra entre Israel e Irán una bendición o una maldición para los argentinos? Pues bien, en este vídeo os lo contamos. Pero antes, si quieres recibir contenido gratuito adicional a todos nuestros vídeos, contenido como formación básica gratuita en inversión y acceder a nuestros programas formativos con ventajas, te invito a hacerte miembro del Club de la Visual Factory completamente gratis. Cada semana enviamos newsletters con las que puedes aprender mucho más allá de lo que ves en nuestros vídeos. En el Club de la Visual Factory hablamos de política y de economía, pero también hablamos de gestión empresarial, de nuestra experiencia personal en el día a día con la empresa, de inversión, de gestión financiera personal, en fin, es una gran oportunidad para formarse personalmente. Si quieres apuntarte en el Club de la Visual Factory, que de nuevo es completamente gratis, puedes hacerlo en el QR que ves en pantalla o en el link que te dejo aquí abajo en la descripción. Y dicho esto, sigamos con el vídeo. Si os parece, vamos a empezar dejando claro el potencial de Argentina, porque a día de hoy apenas representa el 1% de la producción global de oro negro. Bastante decepcionante, ¿no os parece? No obstante, las cosas podrían cambiar a mejor en muy pocos años. Tal y como podéis ver en pantalla, la Argentina es el cuarto país con más shale oil disponible, con 3.000 millones de barriles escondidos en su subsuelo. Pero atentos, porque la verdadera joya de la corona no es el petróleo, es el gas natural. Aquí tan solo los 1.400 millones de chinos superan a los 45 millones de argentinos. Dicho de otra forma, que Argentina tiene unas 2,5 veces más gas que Rusia. Por dar más contexto, tan solo los yacimientos de Vaca Muerta podrían autoabastecer de petróleo al país gaucho durante 60 años. Y esta cifra, si tenemos en cuenta el gas natural, sube a 200 años. Y sí, ya sé lo que todos os estaréis preguntando. Pero a ver, Óscar, si Argentina tiene tantísimo gas y tantísimo petróleo,
¿Por qué apenas es responsable de solo el 1% de la producción mundial? Pues veréis. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que YPF descubrió estos yacimientos de vaca muerta en el año 2010. Apple acababa de lanzar el iPad al mercado y Justin Bieber rompía el internet con la canción de Baby. Y con esto en cuenta, pues parece que han pasado 1000 años, pero es que realmente han pasado solo 15. ¿Realmente podía un país como Argentina explotar de forma masiva estos yacimientos en tan poco tiempo y más aún teniendo en cuenta sus condiciones económicas? Tened en cuenta que gran parte del gas y el petróleo de vaca muerta es no convencional, es decir, que no se puede extraer haciendo perforaciones de las que se han hecho toda la vida. Lo que hay que hacer es utilizar métodos más avanzados como el famoso fracking. El problema es que aunque hoy la cosa ya se ha calmado un poco, al menos fuera de Europa, recordad que en aquella época el fracking tenía la peor publicidad que os podéis imaginar. Vamos, peor aún que el tabaco. Y si a esto le sumáis que la tecnología aún estaba verde y que los pozos en la Argentina son menos rentables que los de Estados Unidos, pues ahí tenéis la respuesta. O al menos la respuesta que mucha gente da dentro de Argentina. La cuestión es que aquí, bueno, hay algo que no encaja. Parece más bien una excusa, porque en realidad 15 años es tiempo más que de sobra para desarrollar una industria petrolífera potente. Y ejemplos tenemos muchos. Es cierto que los yacimientos de vaca muerta son algo menos rentables que los de Permian, en el área de Texas. Por poner cifras, la Argentina necesita que el barril de Brent tenga un precio mínimo de $45 para mantener una tasa de retorno del 15%, mientras que Delaware puede garantizar la misma rentabilidad con un petróleo hasta $13 más barato. Sin embargo, tened en cuenta que la OPEP, que produce petróleo de manera tradicional, necesita que el oro negro esté por encima de los $70 para ser rentable, así que vaca muerta sigue siendo un caramelito para los inversores. En realidad, el verdadero culpable de que hoy Argentina no esté nadando en petrodólares gracias al conflicto entre Israel e Irán tiene nombre y apellidos: la condenada a prisión Cristina Fernández de Kirchner. ¿Recordáis cuando hemos dicho que YPF descubrió los yacimientos de vaca muerta hace 15 años? Pues en vez de YPF podríamos haber dicho realmente Repsol, la empresa española que compró YPF cuando se privatizó en los años 90. Sin embargo, sorpresa, justo después de que se descubriera que el país gaucho nadaba sobre una piscina gigante de oro negro, Fernández de Kirchner nacionalizó YPF y encima lo hizo a las bravas, sin ningún respeto por las leyes internacionales. Al final, la situación se saldó de manera amistosa entre comillas, con un pago de $5.000 millones, aunque los accionistas minoristas se quejaron a los tribunales americanos y Washington falló a favor de ellos imponiendo una multa de $16.000 millones a Argentina. ¿Es esto mucho? ¿Es poco? Pues para que os hagáis una idea, es la mitad de las reservas brutas de dólares que tenía el Banco Central Argentino antes del último préstamo con el FMI. Una barbaridad de multa. Pero al final la justicia americana paralizó ese pago y, bueno, el asunto todavía sigue hoy en día en los tribunales. La cuestión, lo relevante, no es tanto esto. Lo importante es que la expropiación de YPF espantó a los inversores internacionales. Es cierto que empresas extranjeras como Shell Oil o Pan American han invertido en el país, pero han sido migajas si tenemos en cuenta que Argentina tiene la segunda mayor reserva de gas natural de todo el mundo. Y amigos, la cosa no acaba aquí. El gobierno argentino podría haber puesto dinero de su bolsillo para compensar la falta de inversión extranjera, pero ya todos conocéis que Latinoamérica tiene un dicho con el petróleo. El oro negro no es una inversión a largo plazo, es una vaca lechera a la que hay que explotar lo más rápido posible para ganar las elecciones. Y como solemos decir por aquí, dicho y hecho. El gobierno peronista obligó a YPF a vender la mayor parte de su producción dentro del país a un precio muy barato, dejándola sin beneficios que reinvertir en mejores máquinas. Vamos, es que ni siquiera le daba para mantener las máquinas actuales. Además, los pocos beneficios de la empresa terminaban en el tesoro público a base de impuestos. Y es que poca broma, los subsidios a la energía llegaron a representar en torno al 1,6% de todo el PIB. Y eso no se paga solo. El resultado fue que descubrir uno de los mayores yacimientos de todo el mundo no sirvió para revertir la debacle de la producción petrolífera. En 2014, por poner un ejemplo, el país gaucho exportaba 5 veces y media menos barriles al día que en 1998. Es más, durante esa década, Argentina tuvo déficit energético, es decir, que tenía que importar más energía de la que exportaba porque la producción nacional no daba abasto. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar en el mandato de Mauricio Macri y se mantuvo la buena tendencia con Alberto Fernández, tanto que hoy ya podemos leer noticias como esta. En 2024 Argentina tuvo el superávit energético más alto de los últimos 18 años. Hasta ahora hemos hablado de pasado, pero las cosas están empezando a cambiar a toda velocidad.
Durante el mandato de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023, la producción de shale oil se triplicó, y esto es fundamental. Porque si el precio del petróleo se dispara, por ejemplo, a $100, muchos pozos que no son rentables a $70 empiezan a ponerse en marcha. En este contexto, la clave está en la velocidad a la que eres capaz de producir, o mejor dicho, de exportar, que no es necesariamente lo mismo. Además, esto es señal de que la tecnología para explotar los yacimientos de gas y petróleo no convencional ya está funcionando. Y es que, pensad una cosa, Argentina tiene 17 billones hispanos de pies cúbicos en reservas de gas. De todo ese gas, el 70% es no convencional. O dicho de otra forma, que hace falta fracking para extraerlo. Pues bien, ¿qué porcentaje de todo el gas que se extrae en Argentina creéis que es no convencional? Pues apenas el 37%. O dicho de otra manera, que el 60% del gas argentino tan solo proviene del 30% de los yacimientos, que además son precisamente los menos rentables de todos. Esto es un dato terrible, que habla fatal de la tecnología y la infraestructura gaucha. Pero aún así, tened en cuenta que 6 años antes, en 2017, el 93% del gas provenía de yacimientos convencionales. Así que bueno, dentro de todo lo malo, algo de avance ha habido. Sea como sea, el principal problema de la Argentina ahora mismo no es la producción, sino los cuellos de botella a la hora de exportar. Argentina tiene en la cuenca neuquina uno de los principales reservorios del mundo, pero sin la logística adecuada es capital inmovilizado. Justamente por este motivo, varios gobiernos llevan ya años invirtiendo en mejorar la red de oleoductos e incluso en el transporte marítimo de gas natural licuado. En este mapa podéis ver algunos de los proyectos. La idea es ampliar la capacidad del oleoducto de Oldeval, que conecta la costa atlántica de la Argentina con Chile, hasta alcanzar un máximo de 310 barriles por día. Sin embargo, la joya de la corona es Vaca Muerta Sur, que permitirá exportar los yacimientos del Golfo de San Matías y se espera que entre en funcionamiento enseguida, para el año que viene. Ahora bien, en 2026 tan solo tendría la capacidad de exportar 180.000 barriles al día y habría que esperar hasta el 2030 para que alcance su máximo de 700.000 barriles. Esta inversión costará unos 3.000 millones de dólares y este mes debería hacerse el primer pago de 1.700. En resumen, el sector petrolífero está mejorando, sí, pero a día de hoy todavía está muy verde. Aunque mañana el barril Brent duplicara su precio, ni YPF ni el resto de empresas del país podrían aumentar mucho más sus exportaciones para sacar tajada. Pero ojo, porque además el conflicto entre Israel e Irán no es lo único que podría disparar la demanda del crudo argentino. Es más, ya hay un país que le está pidiendo por favor al gobierno de Milei que se dé prisa con los nuevos oleoductos porque necesita un nuevo socio comercial. Aquí hablamos de Brasil. Brasil devora ingentes cantidades de gas, unos 60 millones de metros cúbicos cada día. ¿Y quién es su principal proveedor? Pues a muchos puede que os sorprenda, pero la respuesta es Bolivia. Bolivia representa algo así como el 70% de las importaciones de gas por parte de Brasil. Pero hay un problema. La patria del archiconocido Evo Morales está pasando por una crisis terrible, y una de las causas y también una consecuencia de esta crisis es la caída en la producción de gas. En pocas palabras, el principal suministrador de Brasil está fallando y la Argentina es ahora el sustituto perfecto. Por lo que con estas cartas sobre la mesa, la pregunta está clara. ¿Hasta qué punto puede el país del tango disparar sus exportaciones en el menor tiempo posible? Y la respuesta es que probablemente no en demasiado tiempo. En pantalla estáis viendo la proyección de una consultora privada en la balanza energética de Argentina, que coincide con algunas cifras comentadas por miembros del gobierno y del Banco Central. La diferencia es bestial. 2024 ya fue un año récord con un superávit de 7.000 millones de dólares, pero Milei quiere que la década termine con un superávit cercano a los atentos 30.000 millones. Por poner esta cifra en contexto, hablamos de que cada año entrarían unos 50% más de dólares al país que los que consiguió el gobierno gracias al último acuerdo con el FMI. Ahora bien, una cosa son las palabras y otra muy distinta los hechos. ¿De verdad estas cifras son realistas? Pues es posible. Hablamos de uno de los pocos sectores en los que los últimos 3 gobiernos han tenido un plan mínimamente coherente y continuista. Y por si esto fuera poco, con Milei, YPF ha tenido más manga ancha tanto para exportar como para vender en su país a precios de mercado y no a precios artificialmente bajos puestos a dedo por los políticos. Vale que YPF bajó el precio de la gasolina un 4%, pero lo hizo porque se lo pidió el mercado, no por ninguna ley. Y es cierto que la vaca mala sigue manteniendo los precios del combustible artificialmente bajos, pero lo hace sacrificando recaudación fiscal, no sacrificando los beneficios
beneficios de YPF. Pero lo más importante es que el cepo cambiario ya es historia. O dicho de otra forma, si ahora una empresa invierte en la Argentina y quiere repatriar parte de sus beneficios para pagar dividendos a sus accionistas, no va a tener que esperarse un par de años a que el gobierno le dé permiso. Y lo mismo ocurre con las empresas que necesitan dólares para importar maquinaria del extranjero, lo cual explica noticias como esta. PetroChina prepara su desembarco como proveedora en Vaca Muerta. La empresa petrolera más importante de China traerá 3 unidades de negocios. La primera y la apuesta más fuerte es la venta de maquinaria para la industria del oil and gas, como equipos de perforación, compresores y bombas para oleoductos y gasoductos y bombas de superficie. A todo esto hay que sumarle el RIGI, un régimen fiscal para grandes inversores. Inversores con montos superiores a 600.000 millones de dólares, del que ya hemos hablado alguna vez en este canal. Por hacer un resumen muy rápido, las empresas que se acojan a este programa tendrán un impuesto a las ganancias un 10% más bajo. Se deducirán el IVA por la vía rápida, podrán deducirse los créditos del impuesto de ganancias y además se evitan otros impuestos como los aranceles, el impuesto país, los derechos de exportación o la tasa estadística. Cuando se aprobó, el RIGI también permitía saltarse el cepo cambiario, al menos con unos límites mucho más generosos que el régimen general. Pero ahora, pues... esto ya da igual, por lo que acabamos de decir. Ya no hay más cepo para nadie. ¿Y os acordáis del proyecto de Vaca Muerta Sur? Ese oleoducto que transportaría 700.000 barriles al día en 2030. Pues bien, ese es precisamente uno de los proyectos estrella del RIGI. Otro muy sonado es el proyecto Buques de licuefacción, con una primera etapa de 2.900 millones de dólares. Como su nombre indica, se trata de construir 2 buques para exportar 27 millones de metros cúbicos de gas natural licuado al día. El primero de ellos empezará a funcionar en 2027 y el segundo en 2028. Y también está el proyecto Los Toldos 2 Este, una inversión de 2.000 millones de dólares destinada a explorar yacimientos de shale oil en Vaca Muerta. Se espera que en 2026 aumente la producción nacional en 35.000 barriles diarios y que en 2027 llegue a los 70.000. Así que seguro que con toda esta información no os va a extrañar oír declaraciones como esta. Estos 5 años van a ser muy fuertes. Tenemos que hacerlo al estilo americano, porque hay que desarrollarlo ahora. Tenemos que hacer 2.000 pozos de petróleo y casi 800 de gas hasta 2030 a 2031, dijo, y recordó que en los últimos 10 años de Vaca Muerta se hicieron entre 1.600 y 1.700 pozos. Horacio Martín, CEO de YPF. En resumen, todo apunta a que la Argentina sí va en camino a convertirse en la Texas de Latinoamérica, pero todavía tendrá que esperar unos cuantos años. Así que, bueno, por el momento, realmente Milei tampoco tiene tantos motivos para frotarse las manos con el conflicto de Oriente Medio, aunque claramente es un viento de cola muy importante. Eso sí, también habría que tener en cuenta que si el mundo entero va de cabeza a una recesión global, el efecto rebote que pudiera vivir la Argentina podría ser mucho peor que el beneficio de vender un petróleo un poco más caro. Sea como sea, y llegados hasta aquí, el turno ahora es para vosotros. ¿Conocíais el boom petrolero que están haciendo en Argentina? ¿Conseguirá el RIGI disparar la producción a 30.000 barriles diarios? ¿Ayudará el petróleo caro a que estas inversiones se implementen más rápido? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.